diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Con fundamento en lo que establecen los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 77, fracción segunda, 79 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a las y los diputados Víctor Trejo Carpio, Imelda Boyacano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosas Ruiz, Leonardo Pérez Calva, Nadia Carolina Ruiz Martínez, Mabel Gutiérrez Chávez, Luciano Cornejo Valera y J. Dolores Guzmán, integrantes de las primeras comisiones permanentes conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana y Justicia, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma basándose en los siguientes antecedentes. Primero, el 13 de agosto del 2014, la senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente una iniciativa que propone reformas a los artículos 19, 20 y 73, fracción 21ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, el 22 de abril del 2015, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, presentadas por el senador Roberto Gil Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tercero, con fecha 30 de abril del año en curso, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se leyó y aprobó el dictamen que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, misma que fue enviada a la legislatura de los estados para sus análisis, discusiones y aprobación por parte del constituyente permanente. Cuarto, en sesión ordinaria de fecha 12 de mayo del año 2015, se recibió el oficio número DGPL 62252815 de fecha 30 de mayo del 2015, suscrito por el diputado Luis Antonio González Roldán, secretario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el que remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, siendo turnada por la Presidencia de la Directiva a las comisiones que suscriben, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 170, diagonal 2015 y 66, diagonal 2015. Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso conocer y aprobar como parte del constituyente permanente de la Federación las reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que éstas puedan tener vigencia. Segundo, que quienes integramos las primeras comisiones permanentes conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana y Justicia, consideramos pertinente la aprobación de la minuta remitida a esta soberanía en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, coincidiendo con los argumentos vertidos dentro del análisis de la minuta de la colegisladora, en donde se advierten claramente la intención de erradicar, prevenir esas prácticas, armonizando la legislación a los estándares previstos en los tratados internacionales de los derechos humanos. Tercero,
En tal sentido, la figura de la desaparición forzada se distingue entre otros tipos penales como el secuestro, porque mientras la tipificación del secuestro busca la protección del bien jurídico de la libertad, la tipificación de la desaparición forzada protege múltiples bienes jurídicos, entre ellos la libertad, la integridad y el derecho a no ser sometido a la tortura ni a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales y protección judicial. En tal contexto, segundo jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dado que se presentan conjuntamente diversas circunstancias. Se produce una privación arbitraria de la libertad. Se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. La víctima se encuentra en un estado de completa indefensión. Cuarto, que con la aprobación de la minuta que nos ocupa se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y desaparición forzada de personas. Quinto, que en tal contexto, derivado del análisis y estudio de la minuta recibida en este Congreso del Estado, quienes integramos las primeras comisiones permanentes conjuntas de legislación y puntos constitucionales, de seguridad ciudadana y justicia, consideramos pertinente la aprobación de la misma para garantizar una regulación homologada en todo el país para sancionar las conductas que atenten en contra de la libertad de las personas y que constituyen, además de delito, violación a los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de las primeras comisiones permanentes conjuntas de legislación y puntos constitucionales y de seguridad ciudadana y justicia, nos permitimos presentar a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Decreto. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. Artículo único. Se reforma el inciso A de la fracción 21ª, artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 73, en su fracción 21ª, inciso A. Las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electorales. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materias que se adicionan por virtud del presente decreto al artículo 73, fracción 21ª, inciso A, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Tercero, la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las entidades federativas y de la Federación continuarán en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expide el Congreso de la Unión referidas en el transitorio anterior. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y envíese al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Asimismo, envíense copias debidamente certificadas de este documento a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes.
elaborado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, a los 19 días del mes de mayo del año 2015, por la primer Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputado Víctor Trejo Carpio, secretario. Diputada Imelda Coyacano, secretaria. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrante. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante. Diputado Jorge Rosa Ruiz, integrante. Diputado Leonardo Pérez Calva, integrante. Diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez, integrante. Por la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez, presidenta. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez, secretaria. Diputado Leonardo Pérez Calva, integrante. Diputado J. Dolores López Guzmán, integrante. Diputado Luciano Cornejo Barrera, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.